Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosimática y tengo el placer de estar acompañada hoy con Vanessa Guazelli Paim. Ella es astróloga y psicóloga brasilera y, y ha andado y ha hecho y hace un montón de cosas que espero que ahora nos estés contando a todos. Hola, Vanessa. Hola Sol, un gusto estar con vos y con todos. Sí, un placer. Sé que has andado y andás por todo el mundo y además participando en diferentes proyectos astrológicos, por lo cual me gustaría que nos cuentes vos cómo fue que te fuiste encontrando con la astrología y un poco tu recorrido en eso. Bueno, sí, bueno, con la astrología la verdad que es como que tengo que volver un tanto, ¿no? Atrás porque en realidad cuando miro hacia atrás, desde niña ya tenía como este enamoramiento con las estrellas y Y realmente, como de verdad, me gustaba estar como con músicas románticas viajando, ¿no? De auto, ¿no? Como para la playa, con mi familia. Y estar ahí, ¿no? Cerca de la ventana y mirando las estrellas en la noche me encantaba. Entonces, como que sí, eso estaba, y me encantaba también porque yo sabía que era de Escorpio, y a mí me parecía que era lo más, ¿no? Tenía eso como, mi signo era magnífico, me encantaba ser de Escorpio, pero en realidad me encantaban los signos en general, ¿no? Me gustaba leer como estos magazines, ¿no? Eh, las publicaciones estas, ¿no? Para niños o adolescentes o para la gente en general, pero que tenía estas informaciones, siempre me encantaba leer. Pero eso me fui dando cuenta después, de cuánto estaba ahí, de cuánto yo estudiaba ya algo de astrología cuando se presentaba, ¿no? Y una prima mía me contó que cuando tenía 12 años de edad, porque yo no me acordaba, que yo puse como los amigos en una fiesta, todos sentaditos en un círculo y les preguntaba, ¿vos qué signo sos? Ah, soy Virgo. Bueno, Virgo tal, 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 tal. ¿Y vos? Ah, yo soy Sagitario. Bueno, Sagitario, tal, tal. Yo no me acordaba de eso. Ella me dijo hace un par de años, como, realmente, ¿no? ¿A vos te gustaba eso hace tiempo? Y entonces interesante, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, entonces como que todo empieza a tener un sentido. Sí, sí. Pero yo no lo tenía así tan en claro. Cuando tenía, pero siempre de verdad me gustaba, y cuando tenía 13 para 14 años, cerca de mi cumpleaños de 14, una amiga de mi mamá, que era astróloga pero no profesional, hacía para la familia y tal, estaba un día sentada haciendo cartas y calculando, ¿no? Cómo se calculaba algunas décadas, ¿no? Sin computadora, ¿no? Y manualmente. Y yo me quedé tan interesada ahí a su alrededor y ella me dijo, ¿querés aprender? Y yo, sí. Entonces, bueno, empecé, como me enseñó cómo hacerlo y fue, wow, ¿no? Qué experiencia hacer eso, marcar las casas y todo eso, bueno. Y así me quedé como interesada por una búsqueda, una necesidad que sentía de conocerme a mí, de comprender la vida, la gente. Y me acuerdo que en este momento, cuando tenía 14 años, en una noche de verano, miraba al cielo y pensaba, wow, eso de ser astróloga, qué copado, qué genial. Pero como me parecía demasiado, algo tan especial que yo no podía decirle a nadie, que era como, ¿qué pensás ser astróloga? ¿No? Es como... Entonces me acuerdo que no dije a nadie. Y seguí, bueno, que la vida me presentaba amigos. Yo viví desde temprano en otros países por mi historia de vida, mi familia. Mi mamá es como una nómade, aunque también tengamos una familia muy bien establecida en Brasil, pero ella tiene eso desde antes que yo naciera, ya había vivido en otros países. Y bueno, yo había vivido en Nueva York y tal, donde
mi carta me hicieron a mí, un amigo, una otra amiga de mi mamá. Bueno, y en estas movidas en India dejé vivir, y ahí siempre se presentaban amigos que yo aprendía algo, pero fue cuando tenía ya 24 años, conocí a una astróloga que quería mucho, eso ya 10 años desde que había aprendido, ¿no?, a calcular. Y que yo tenía muchas ganas de estudiar con ella por cosas que escuché, pero era así también como, wow, muy especial. Y bueno, la conocí finalmente, fui a hacer mi carta, y ella me miró y me dijo, ¿qué haces, chica? Yo le dije, bueno, voy a empezar psicología el próximo mes, ¿no? Y recién hice, bueno, el test ese, y acá en Brasil se llama vestibular. Y bueno, iba a ingresar y ella me dijo, muy bien, va a ser muy bueno para vos, porque además vas a ser astróloga. Y yo, wow, ¿no? Como que todo empezó a cerrar. Porque en este periodo yo viví muchas cosas, ¿no? Viví en distintos países, viví en Alemania, en distintas partes, y experiencié muchas cosas y tenía una sensación de ser como, wow, sí tenía habilidades y tal, pero era como estaba perdida, que no sabía mi profesión, ¿no? A los 24, iba recién a empezar psicología. Y en realidad que todo empezó a cerrar, porque esta experiencia de conocer muchos ángulos, ¿no? Como la primera plata que hice fue como modelo fotográfico en Nueva York, como wow, ¿no? Pero la segunda fue como limpiar casas en Hawái, ¿no? Y cuidar de niños y vender cosas. Y después, bueno, trabajé en distintas cosas. Y eso todo me fue dando como distintos ángulos de percepción, ¿no?, de la experiencia humana, que en realidad resultó buenísimo para el trabajo psicológico, psicoanalítico y para la astrología, ¿no? Claro. Y bueno, entonces eso, sin querer, ¿no?, hablar demasiado de eso, pero para darte un recorrido. Y ahí lo que pasó entonces fue eso, que en realidad tenía experiencias ya, también en el campo psicoterápico, porque ya había hecho algunas terapias también, pero ahí fue cuando ingresé en la psicología y ingresé en el mismo año a hacer clases, entonces oficialmente, ¿no?, para ser astróloga. Entonces las hice como en paralelo, aunque ya tenía un tanto de conocimiento y eso de astrología que a mí me sorprendió en realidad, pero de hecho ya estaba estudiando hacía un tiempo. Claro. Y entonces, bueno, hacía las clases de psicología en el día y un par de noches en la semana la astrología, ¿no? Y estudiaba eso conjuntamente. La formatura de astrología fue antes, ¿no? Pero seguí también estudiando mucho, y ahí las cosas, bueno, vinieron y yo separé muy bien eso es un punto que me parece importante marcarlo, que es, aunque yo respete las distintas maneras con que distintos colegas lo pueden hacer, porque es un proceso también personal, ¿no?, de cada uno que hace, bueno, su arte, ¿no?, su trabajo. Pero yo para ver eso, ¿no?, de cómo es el tema, no quería simplemente mezclar las cosas, ¿no?, como una ensalada. Necesitaba entender cuál era la distinción y cómo debería yo hacer mi trabajo. Entonces lo que observé, cuando empecé entonces a hacer como esta parte en que uno está todavía estudiando, pero ya empieza a tener pacientes, ¿no?, en psicología, pero estás todavía con supervisión más específica de estudiante. Y yo entonces, por aquel año, hice 2 cartas nomás, como estaba muy enfocada para la experiencia, ¿no? Y ahí eso me dio la comprensión clara de la distinción, que la función es distinta. Los conocimientos y de astrología.
Contame. En el sentido de que, bueno, el conocimiento y el saber que uno desarrolla con eso, bueno, resultan, ¿no? De las dos partes, se interpenetran inevitablemente y se enriquecen. Pero que hay que saber cuando uno está interviniendo, qué es la función que está ejerciendo allá, ¿no? Si es como astrólogo, de traer una orientación, de poder dar un consejo, o si es de psicólogo, ¿no? Que es más como hacer con que las cosas puedan emergir, ¿no? Tener las dos cosas te puede ayudar en tu propio trabajo de alguna manera, contribuir, pero hay que saber cuál es la intervención, y eso es muy distinto, ¿no? Okay, y eso a mí entonces me dio como una... Perdona, esta distinción en tu trabajo, Vanessa psicóloga, Vanessa astróloga, entonces es de la astrología se otorga esta orientación que dices, ¿no? Como el consejo de las estrellas, y desde lo psicológico, o sea, pero esa orientación no implica un proceso terapéutico, que eso sería la función más de psicología. Justo. Aunque mi capacidad de escucha, ¿no? Desde la psicoanálisis, ¿no? De la psicología y del psicoanálisis, claro, bueno, puede estar presente mi capacidad de escuchar el otro, ¿no? Pero estoy ahí como astróloga y le voy a hablar, sí, de los aspectos y de lo que está pasando, y puedo ser también como más directiva en algún punto, y desde el lugar del psicoanálisis, ¿no? O de la psicología, es una forma distinta. Es con que, bueno, los contenidos que el otro trae van entonces ahí circulando, y bueno, yo voy ahí ayudándole con eso, ¿no? Que se viene. Por ejemplo, en una consulta terapéutica, ¿tú haces la carta natal del paciente? No hago si hago la lectura de la carta, lo voy a hacer en una consulta astrológica, ¿me entendés? Hay esta distinción. Entonces, como que voy a hacer, yo súper respeto, yo sé que los junguianos es parte de su trabajo hacerlo junto, por eso digo, bueno, yo respeto el trabajo de los demás. Pero para mí, ¿no? Llegué a esta comprensión de esta distinción de intervención, que es distinta. Entonces, bueno, si estoy trabajando acá como astróloga, acá es como astróloga. Bueno, si vamos a trabajar terapéuticamente, ahí tenemos, aunque la astrología tenga efectos terapéuticos, sí que tiene efectos terapéuticos, lo sabemos, pero es distinto tener efectos terapéuticos y ser una psicoterapia, ¿me entendés? Es distinto. Entonces, pero claro, obviamente que el conocimiento a mí no solo me ayuda mucho, como es fundamental para mi comprensión del ser humano, digamos, el psicoanálisis. Y la propia astrología también me cuenta de leyes fundamentales de la naturaleza. Entonces también me revela mucho del ser humano mismo, ¿no? Pero es eso, especialmente con Lacan, ¿no? Que es mi referencia principal, ¿no? Freud también, pero Lacan muchísimo, soy lacaniana. Entonces, bueno, Lacan tuvo como unas percepciones que son realmente increíbles, y que las encuentro en la carta natal, ¿no? En la estructura misma de la astrología. Por ejemplo, tiene esta observación de los 3 registros de la experiencia humana. El registro del simbólico, que tiene que ver con la palabra, y que es lo que los enlaza socialmente, que nos da el sentido de realidad compartida socialmente desde la palabra, y el imaginario, que tiene que ver, bueno, con las imágenes, con las idealizaciones, con eso que, bueno, también nos inspira desde de las referencias ideales que tenemos, y que tiene, sí, que ver con las imágenes. Entonces tenemos ahí la palabra, la imagen, y el real. El real, que es
este nivel, este registro de la experiencia humana, que no es de la noción de realidad compartida que tenemos, sino del real, bruto, crudo, de estarmos encarnados en un pedazo de carne, que es el cuerpo, de esta cosa de la vida, que acá estamos al mismo tiempo que se presenta a nosotros, más allá de nuestras ideas, ¿no? Esto se siente, hay una experiencia sensorial también. Justo, sí, el real, uno de los puntos a que podemos relacionar es la experiencia misma del cuerpo, ¿no? Entonces, el nivel vivencial de las sensaciones, y no solo eso, pero sí, eso es una parte muy importante. Y eso de lo imposible, de lo que, ¿no? De esta realidad cruda, ¿no? Que entonces, bueno, con las palabras y imágenes podemos entonces como recubrir, como darle sentido, elaborar, procesar esta experiencia, pero que es parte de este nivel crudo, ¿no? Y ahí ya como que conectamos con el tema de la luna negra. Sí. Porque ella trata del real, justamente de eso, ¿no? Y no por nada tiene que ver con eso, se queda 9 meses en un signo. 9 meses que es el tiempo de un embarazo, de la gestación de un cuerpo humano. Entonces, ese nivel de cuando, ¿no? Cuando está ahí el cuerpo formándose y sin imágenes, sin palabras, solo con sensaciones de tensión o de relajamiento, ¿no? De placer o desplacer, de una tensión o un estar bien, una tranquilidad, ¿no? Y el inicio de la vida humana, que es también mucho así todavía. Pero ¿no? digamos, que permite algo anterior a la forma, ¿no? Algo anterior a la capacidad de conceptualizar. Perfectamente, perfectamente. Algo anterior a eso. En primario. Sí, y que al mismo tiempo, lo interesante es que mientras avanzamos a conocer este punto de la luna negra, lo que pasa es que justo este nivel, y al mismo tiempo también, si vamos en psicoanálisis y tratamos de este registro del real, de la experiencia, ahí vemos que, bueno, ese nivel que nos habla, que está como anterior, primario, ¿no? Que antecede las palabras e imágenes, pero al mismo tiempo está también más allá, como cuando, digamos, el ser humano en la interesa de esta experiencia, con todos estos registros, puede también irse más allá, al nivel, digamos, del samadhi, nirvana, tantra, Tao, ¿no? La meditación, las experiencias muy especiales que tienen un artista marcial, un bailarín, ¿no? Con eso que pasa por el cuerpo, pero que va más allá del cuerpo, pero que pasa desde ese nivel muy básico de la experiencia humana y al mismo tiempo te lleva para algo que todavía es más que eso, ¿no? Como... Sí. Me surge preguntarte cuál sería la diferencia desde esta idea de lo primario o primal con Plutón. Con Plutón, ok. Lo que te diría es, bueno, empecemos por una distinción de eso que es donde yo parto siempre en astrología, ¿no? Vamos primero a la cuestión astronómica, la perspectiva astronómica, y ahí vamos elaborando y avanzando con la mitología y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué es la luna negra? Es un punto virtual, un punto energético, si se quiere decir así, de la órbita de la luna. El punto del apogeo lunar. No es una otra luna, pero es una versión de la luna, es una expresión de este tema lunar. Este punto donde cuando la luna pasa ahí,
casi se escapa de la Tierra, de su órbita alrededor de la Tierra. Pero justo ahí se hace presente, evidente, la gravedad que la trae de vuelta a seguir en su repetición cíclica, ¿no? Entonces, eso de que trae a la Tierra y que tiene que ver con este universo que es acá, entre Luna y Tierra. No es este nivel que ahí sí vamos a lo más conceptual, que es cuando avanzamos a los planetas, al solar, a otros niveles. Es algo todavía más primitivo, más íntimo. Y Plutón sí va a hacer referencia a eso, ¿no? Plutón es como el volcán que se viene, sí, de las entrañas de la Tierra. Pero desde este otro nivel, es un planeta. Claro. No es de la red lunar, que es eso de lo más chico, de lo más intrínseco, de lo femenino. Es también, digamos, una representación de esto, pero en este otro nivel conceptual de los planetas. Y entonces, una cosa que por veces, a veces utilizo como para marcar la diferencia con el tema de la sexualidad, porque es fácil con que pase que la gente se confunda un poco en tomar la luna negra Lilith como eso de lo sexual, y es wow, es lo sexual, lo sexual. Sí, pero no. ¿En qué sentido? Porque claro, no tenés sexualidad sin este nivel bruto, crudo, fundamental, de los impulsos fundamentales de muerte y vida, que son lo que entonces hacen esta formación del cuerpo ¿no? y las pulsiones que se vienen de los instintos y que van con esta amálgama, ¿no? Que viene entonces constituyendo el sujeto humano. Uh-huh. Pero entonces, bueno, es necesario, pero ella tiene que ver con este impulso más fundamental de muerte o vida. Es sobrevivencia. Es algo todavía más fundamental. Sin lo cual no tenés sexualidad, pero no es que sea siempre sexualidad. Sexualidad, claro. ¿Me entendés? Y Plutón, ahí ya vamos a un nivel Plutón, Venus, Marte, ya es una dinámica más elaborada de los temas de la sexualidad. Ya es a este nivel planetario, ¿no? Que es más conceptual en este sentido. Uh-huh. Entonces claro, ahí es como si podrías... ¿Cómo? Perdona, dime. ¿Estás diciendo? Que es como podemos relacionar, ¿no? Porque sí, en algunos momentos van a apuntar a algo semejante o igual o semejante, pero desde un otro lugar. Uh-huh. Ella, desde este nivel mucho más próximo, mucho más fundamental, mucho más básico de la vida, de la experiencia misma directa, lunar, terrestre, y él muy lejos en este nivel conceptual de los planetas. Ya es puede representar algo semejante, pero en una otra octava, digamos. Sí, claro, o sea, ya el hecho de plantear la dinámica astronómica, ya la metáfora cambia, ¿no? Porque se ancla en otra cosa, digamos, ¿no? Como el punto de vista es muy diferente. Justo, exactamente, sí. Bueno, y vas a estar dando un seminario sobre Lilith pronto en psicosimática. Sí, sí. Me gustaría que si puedes contar un poco qué vamos a estar viendo. Bien, sí, un gusto hacer este seminario y vamos justamente a trabajar eso, ¿no? Vamos a enfocar este tema de cómo se pasa eso, cómo es esa formación entonces, ¿no? Que se viene desde lo pulsional propiamente, de los impulsos más básicos, de la pulsión de muerte o de vida. ¿Cómo es eso? Y ahí tenemos un punto que es, bueno, la pulsión de muerte es como una repetición mórbida. Es lo que conocemos todos cuando estamos en una compulsión. La luna negra nos va a hablar de este punto donde hay ahí una compulsión.
Entonces, todos nosotros conocemos alguna compulsión, si es por comida, si es por mirar a no sé qué, si es, bueno, ¿no? Pero si es por hacer un ritual específico. Pero este punto donde algo se queda como mórbidamente anclado, que no va adelante, que se repite mórbidamente. Y la diferencia de cuando estamos, digamos, en la experiencia de la pulsión de vida, es cuando la pulsión se ancla propiamente en el cuerpo y encuentra expresión creativa. Y ahí es como lo podemos relacionar como metafóricamente, como la repetición de un entrenamiento, digamos, de un arte marcial, de una forma de baile, ¿sí? Como esta repetición que se hace, pero que te lleva más adelante, que es una repetición que te engancha con la vida. ¿Sí? Donde el cuerpo se pone ahí con vida, no mórbidamente anclado, ¿no? Y este es el viaje que propones de lo visceral a lo sublime, digamos, tiene que ver con esta compulsión. Exactamente, porque el punto de la luna negra es ahí donde eso no se ha tocado. Este punto donde de alguna manera ahí tenemos algo de esta morbidez, de esta compulsión, de esta visceralidad. ¿Qué hacemos cuando eso es tocado, no? Es como más allá, no importa, todas las ideas que uno tiene de lo que quiere o no quiere, o que piensa, o que, ¿no? Los ideales que uno tiene, bueno, todo eso se va cuando uno es tomado visceralmente por una situación. Entonces, bueno, hay los momentos más críticos de esta experiencia que en general tienen que ver con aspectos, con tránsitos de luna negra. Eso ya lo vi pasar muchas y muchas veces cuando la gente a veces, bueno, viene a buscar la consulta porque está tomada por una cosa que no sabe explicar qué es lo que está pasando, y en general, o en todas las veces encuentro ahí la luna negra cuando pasa algo así, ¿no? Parece muy claro la relación de la compulsión con lo que nombrabas anteriormente, con esta pulsión de muerte y de supervivencia, ¿no? Porque cuando uno está tomado por esa compulsión, digamos, tan primaria, ya sea que uno esté tomado repetitivamente o esté tratando de hacer otra cosa, te conecta directamente con la muerte. Exacto, exacto, exacto. El pavor que uno siente, como estar aterrorizado, terror viene de tierra, eso de la luna negra, como que demuestra cuánto sí estamos anclados en la tierra. ¿Sí? Entonces, como todo eso que se moviliza y que al mismo tiempo tiene una potencia, porque es también justamente cuando esta movilización de muerte o vida tenemos toda nuestra fuerza, toda nuestra potencia, más de lo que somos nosotros mismos. Es como que también las fuerzas ancestrales se presentan. Y ahí no solo para lo malo, en el sentido de los patrones mórbidos, pero también para lo bueno. También para esta fuerza de la naturaleza que tiene realmente una potencia de regeneración, de realización, y ahí, bueno, de traer a la tierra, de materializar. Por eso también la luna negra habla de un talento visceral. Y es ahí donde se va desde lo visceral a lo sublime. Y ahí podemos tener también experiencias absolutamente bellas, porque tiene eso de que también puede irse más allá de las palabras e imágenes y anclar la belleza de estas elaboraciones, pero desde este nivel que se ancla en el real de la experiencia, en el real también más crudo, más esencial. Y ahí, entonces, ¿dónde tenemos la luna negra en la carta? Tenemos eso. Tenemos la potencia de una gran dificultad o de una gran facilidad. Eso yo aprendí con un señor sabio que vivió en la Amazonia brasilera y que me enseñó eso, de que el mismo tamaño de la dificultad es el mismo tamaño de la facilidad.
Y eso vengo examinando hace tiempo, ¿no? Y realmente, porque cuando uno tiene una dificultad, tiene que lidiar con eso, tiene que hacerse cargo de eso de una manera que uno que no conoce la dificultad en eso, bueno, no va a necesitar desarrollar, digamos, una maestría en aquel punto. Entonces, donde hay una dificultad, del mismo tamaño está la posibilidad de una facilidad. Y ahí eso veo en el tema de la luna negra. Y vemos realmente en cartas, en los signos, ¿no? La potencia, lo que puede ser una luna negra en Géminis, la dificultad con la expresión, o una capacidad que va más allá de las palabras mismas, como digamos Chaplin. ¿Sí? Puede ser como un cierre de la expresión, ¿no? Como Pinochet, como, ¿no? O una expresión que ultrapasa la necesidad de la palabra, claro. Por ejemplo, como Chaplin. Entonces, solo como para dar un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos con cada signo, con cada ubicación, cada contexto, ahí tenemos una dificultad, una facilidad. Y ahí la posibilidad de un talento visceral. Y hay que convertirlo en talento. En el sentido de que es algo que no se va a cerrar simplemente porque uno, digamos, no la mira, ¿me entendés? Como, no consideramos, dejamos ahí y va a estar bien, va a estar quieta. No, es como eso de la compulsión, que es algo que bueno, de las experiencias viscerales, no es una cuestión de control. Hay que convertirlo en algo. Hay que convertirlo en algo. Hay que darle una dirección para que se ancle en el sentido vital. La luna negra es una parte de la red lunar y la luna es la reina. Pero la luna negra lo que pasa es que es este punto todavía más visceral que hay de la propia red lunar. Entonces, este punto que va a lo más crudo. Claro. Porque en la red lunar tenemos también, bueno, Cáncer, la cuarta casa, y los nodos lunares. Pero los nodos ya son una puerta de conexión con lo solar. ¿Sí? Entonces, son lunares, pero ya haciendo una referencia al sol. Y la luna negra es tierra y luna. Y todavía, bueno, con esta marca de la tierra, de lo más visceral, de lo más básico, de esta relación de esta luna con nuestra propia experiencia física, la formación del cuerpo. Y ahí, eso por ahí puede ayudar en esta reflexión, que es la mirada de la luna blanca y la luna negra como un espejo. Si tenemos el sol, que es el yo, que lo veo entonces como, bueno, esta identidad, que es entonces nuestro yo ideal, o nuestro ideal de yo, la estrella que tenemos que hacer brillar en el mundo, la luna, ¿no? La madre, o la figura materna, va a ser quien le da este reflejo, ¿sí? La luna refleja la luz solar para nosotros. Entonces, es la luna, es la madre, quien dice, bueno, Juanito, mirá, en el espejo este es Juanito, sos vos. O le da esta imagen de que ella es una, que gradualmente el bebé va percibiendo la distinción de su cuerpo y de la madre. Entonces, percibiendo que ella es un cuerpo, puede entonces tener la percepción de que un cuerpo. Entonces, esta noción básica de yo como un individuo, ¿no? Sí. Y entonces, la luna va a reflejar esta imagen de un yo. Pero la luna, si pensamos entonces en el espejo necesita, es formado por un cristal blanco, límpido, y transparente, límpido o blanco, y un metal, como un acero, un metal oscuro. ¿Qué es lo que va a dar la profundidad a la imagen?
Porque si no tenemos como un vidrio, ¿no? Un vidrio que pasamos y más o menos nos vemos, pero no así tan claramente. Cuando entonces hay este metal oscuro, ahí gana nitidez, gana precisión y profundidad. Y que ahí sí parece hasta como carne, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? Eso es la pulsión en la mirada de la mamá. Porque que una madre le sonría al nene es súper importante, pero que le sonría con brillo en la mirada, que le transmite el calor cuando lo abrace. Es muy distinto que simplemente abrazarlo, hacerse de, ¿no? Y hacer un cuento que es parte, que es importante, pero es un cuento oficial, ¿sí? Y hay la diferencia de lo que es la experiencia vivencial de la madre. Entonces sus intenciones están en la luna blanca, pero la vivencia visceral de lo que realmente está experienciando, digamos, tiene una luna blanca en Libra y quiere hacer todo lo lindo y armónico y sí, construye eso y eso le va a marcar el nene también inconscientemente y conscientemente. Bien, su manera de tratar de las emociones, ¿no? Del contexto emocional. Pero si ella tiene una presión que está vivenciando de expectativas profesionales, por ejemplo, de supervivencia, de aceptación social en un nivel que es un poco más duro. No es simplemente de ser buena y armónica, es una exigencia capricorniana de estatus, se va a ser respetada, ¿me entendés? Si va a tener por ahí la plata o el estatus profesional de poder sobrevivir en este contexto social, tiene una negra en Capricornio, hay una exigencia ahí, que no está revelada en la luna blanca en Libra. Claro. O si la tiene en Escorpio, la madre tiene toda esta búsqueda de armonización y todo, y está ahí muy linda y tal, considera con sus relaciones y todo lo demás, pero la experiencia es, digamos, de un contexto político, aunque sea, de peligro. Y ella está en realidad en sus vísceras con el miedo de se voy a vivir, de que hay, ojo, la vida. Y por ahí hay un nivel visceral en que está un poco hasta paranoica. La luna negra en Escorpio. ¿Me entendés? Entonces, como nos va a revelar todavía un nivel un poco más crudo de este proceso lunar. El proceso lunar. Y un poco todo esto, lo que me venías comentando, y también esta relación también dentro de la red La Casa 4, a partir de ahí fuiste desarrollando también el eje 10-4 que venís profundizando y compartiendo internacionalmente un montón también. Sí, bueno, eso es, sí, es un trabajo precioso, la verdad que yo me enganché con eso por la experiencia misma que tuve en esta consulta que te dije que la astróloga Tania Guimarães se llama, todavía no está trabajando con astrología, se fue a un otro proceso de ella, pero en aquel momento ella hizo mi lectura de mi carta por esta teoría de la cuarta y la 10ª casas, o del ICMC. Y yo me quedé como, wow, qué flash, porque realmente habló conmigo en un nivel que todavía, la sensación que yo tenía es que nadie me habló todavía, hasta aquel momento de mi vida. Y me habló profundamente a mí, como me miró hacia adentro y muy, muy directo, ¿no? Y wow. Bueno, y eso ya empezó a hacer cambios muy fuertes desde aquel momento para mí. Y yo entonces, enseguida, bueno, conocí al tipo que le había transmitido eso a ella. Clovis Pérez. Y bueno, yo seguí estudiando con ellos dos, después todavía seguí trabajando con él, trabajamos un montón y una parcería de trabajo de años, y seguimos desarrollando eso. Yo, como él no presentaba eso a la comunidad astrológica, yo me propuse a presentarlo desde la perspectiva de la psicanálisis, porque justamente yo encontraba ahí, estaba estudiando Lacan, Freud y Lacan, y lo encontraba ahí la constitución misma del sujeto.
¿no? En toda su relación del yo, del sujeto, desde la verdad del sujeto, de esta dinámica del yo y el otro, y el deseo, ¿no? Que se arma y que pone entonces ese sujeto a realizarse en la vida, y encontraba esta dinámica ahí, en esta cruz fundamental de la carta, que es entonces la cuarta y la décima, y la primera y séptima, ¿no? ICMC, ACDC, ¿no? Y bueno, y ahí entonces yo, con su autorización, con su supervisión en aquel momento, presenté eso desde esta perspectiva psicoanalítica y gané un premio. Fue una cosa en Río, así súper linda, así, fue mi primera ponencia como astróloga, y ahí dijeron como, ¡ay, la nueva generación de la astrología, señores! Fue todo un honor, era mi retorno de Saturno, que es conjunto en medio cielo, entonces como súper fuerte, ¿no? Y yo sabía que era tan fuerte, yo me fui como quien iba a morir. Yo, la sensación que tenía que iba a morir. Pero de hecho, algo que marcó mi vida y que me sigue marcando. Y desde entonces, bueno, eso ya hace como 14 años de este episodio. Y sigo entonces trabajando y después seguimos desarrollando en algunos momentos con más intensidad juntos, porque justamente el trabajo, ahí sí como trabajo psicoanalítico, ¿no? El trabajo con los pacientes, acompañar a los clientes de astrología también por el tiempo, observar la gente en el mundo, que ni siempre sabe cómo es esa dinámica suya, pero bueno, cuando algo sí se da, que el sujeto se viene a la vida y realiza su potencial, ¿no? De una manera marcante, observando eso como un estudio de muchas cartas realmente, y como más de 200 formalmente, pero mucho más que 200 a lo largo de los años. Y con eso, este encuentro de que hay algo ahí, ¿no? Que hay algo que cuando, que a veces está como ubicado en un lugar y está como un patrón que se repite y que no nos sirve, que es como una repetición de patrón, que uno se siente como arrastrado, y cuando eso es entonces reemplazado, ¿no? Como redireccionado a donde ahí sirve como algo a ofertar al mundo. Entonces la cuarta es algo que, bueno, cuando es ofertada al mundo es un talento que conocemos automático, que nos formamos con eso, ¿no? Entonces, y ahí hay una realización, ¿no? Y así como el medio cielo es algo que necesitamos realmente traer para nuestra vivencia. Y eso opera todo un proceso en nuestras relaciones también. Y tenemos nuestro seminario, ¿no? Que vamos a hacer de la luna negra, acá con vos. Toda la info en la descripción del vídeo. Sí, perfecto, perfecto. Sean muy bienvenidos para este momento. Vamos a profundizar este tema y ver las formas, ¿no? Interesantes que tiene la luna negra para la expresión en la vida. Y bueno, y ahí lo que estoy concentrando en este momento, porque es una cosa que ya hace mucho tiempo que empecé, pero por eso, porque hay siempre tantas movidas pasando, yo tuve que hasta decirle no a algunos proyectos en este momento, porque estoy trabajando en el libro de la luna negra, que ahora se tiene que venir sí o sí, porque estoy como que prometiendo eso hace tiempo y yo estoy como, por Dios, ¿no? Porque eso, surgen los congresos, los eventos, y son especiales de verdad, pero ahora hay una necesidad que es como, yo estoy en un momento que la necesidad es de, bueno, a las demandas externas, despacio, porque ahora hay cosas que la demanda interna, la necesidad interna de expresar algunas cosas están. Entonces, eso es lo que... Sí, sí, ¿no? Porque hay las cosas, entonces hay eso, ¿no? Estamos también en esta movida muy fuerte del mundo ahora, ¿no? Muy, muy fuerte, es un tiempo muy intenso, ¿no? Y entonces hay que también saber elegir en dónde enfocar, ¿no? En dónde enfocar para desarrollar así y vivenciar esta transición, ¿no? Del mundo. ¿Y qué puede aportar el conocimiento y la experiencia de Lilith a este momento?
Es súper importante porque te digo que además de que ella tiene eso, ¿no? En el contexto colectivo, la luna negra siempre nos va a contar de lo que está subyacente, ¿no? De lo que está como que es la pantalla, ¿no? Que está ahí, que todavía no está elaborada, pero que está en la vivencia de la gente. Ahora en este momento estamos con la luna negra caminando para la conjunción de Neptuno, ¿no? Y hay toda una movida ahí. Después vamos, ella está en Piscis y está como trabajando mucho con eso, como que da las ilusiones, revelando las verdades crudas, si pensamos en el colectivo, en las cuestiones geopolíticas, es como que revelando mucho eso, ¿no? De las ilusiones y las manipulaciones, pero desde un nivel que todavía es como que la gente se está despertando en un nivel que todavía no está elaborado. Pero el próximo año pasa entonces a Aries, y ahí ya es como mucho más expresiva, mucho más expresiva. Entonces eso va a ser fuerte, va a hacer cuadratura además a toda la banda que va a estar en Capricornio, ¿no? Entonces es fuerte. Y hay un detalle que uno de los ciclos grandes que estamos trabajando en este momento, ¿no? En nuestra mirada astrológica mundial, es la conjunción de Saturno con, primero la tenemos con Plutón en enero, pero después, en diciembre de 2020, tenemos Saturno conjunto Júpiter, Júpiter conjunto Saturno en Acuario. Y Urano, el regente de Acuario, o corregente, como quiera, va a estar en conjunción justa, partil con la luna negra en este momento, en Tauro. Entonces, ¿qué es lo que eso me cuenta? Que este ciclo tan grande, ¿no? Que lleva como este cambio de los elementos, se cambia como en 200, 180 años, como es una movida larga, tiene esta marca de la luna negra ahí muy junto. ¿Por qué? Porque estamos con un tema de cómo trabajamos nuestro cuerpo mismo. El cuerpo de la Tierra, ni que hablar, está cada vez más obvio, pero también este manejo del cuerpo, porque por dónde nos desenchufamos de las manipulaciones del sistema, para ser así muy sencilla con la metáfora de Matrix, por ejemplo, ¿no? Es como, ¿por dónde nos desenchufamos? Cuando manejamos esos nuestros impulsos fundamentales. Porque es por donde nos anclan también, con las compulsiones, con estar como atrapados en una compulsión, sea de comida, de movidas con la plata, con el poder, con la vanidad, con lo que sea, pero donde toman cuenta de estos impulsos y uno se queda atrapado, ¿no? Y cuando nos desenchufamos de eso, como cuando estamos más apropiados, más perceptivos de qué es lo que nos dice el cuerpo, no en el sentido de que nos arrastre el cuerpo, ¿no? Al contrario, pero de percibir qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente necesita este cuerpo, para que los impulsos estén anclados con la vida, Claro. ¿no? Es en este movimiento de la vida, claro, ¿no? Y ahí es donde tenemos ahí nuestra libertad, en este manejo de nuestra propia potencia, ¿no? Y que no es así de fácil, porque es un contexto súper intenso, entonces hay que tener comprensión, ¿no? Pero saber que desde ahí, mientras más nos libertemos ahí, como de ver, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero comer? ¿Qué es realmente qué es como necesito estar? Como solo una idea de que tengo que así o así, no, pero realmente, ¿qué es lo que trae más vida pulsando en mí? ¿No? Y ahí ya es una otra movida. Bueno, Vanessa, hay un montón de mucha más información, así que los invito a todos a que se sumen al seminario con Vanessa, que como ya pueden ver, esto es para seguir desarrollando y seguir cada uno, digamos, experimentando y atravesando lo que Vanessa esté compartiendo, ¿no? Porque me parece que es una temática tan
tan crucial en tanto lo social, pero que implica lo individual, ¿no? Y el contacto con las propias pulsiones y compulsiones. Así que, Vane, te agradezco un montón esta conversación. Súper. Tu participación en la plataforma me da mucha alegría, ya te lo dije y lo vuelvo a decir. Así que, Muchas gracias. A mí también. Un bueno, placer. bueno, hasta entonces, sí, los esperamos a todos. Adiós. Chao. Yeah.